Marcos capítulo 5, versículos 1 al 20, dice así la palabra de Dios. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio, pues, a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz, dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos, paciendo, y le rogaron todos los demonios, diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había estado atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron lo que habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Amados, quiero pedirles que me acompañen en oración un momento. Padre bendito, muchas gracias te damos, mi Dios, por esta mañana, hacer uso de tu gran bondad para con nosotros, de tu misericordia, otorgándonos un día más de vida, un día más para disfrutar, pero por sobre todo un día más en el cual como iglesia nos reunimos en torno a ti y en torno a tu palabra para glorificarte, para bendecirte y para ser bendecidos también por intermedio de tu palabra. Mi Dios, reconocemos nuestra incapacidad de comprender las profundidades de tu verdad. Y es por eso que acudimos a ti en oración para rogarte que tú nos dirijas nuevamente esta mañana, para que tu Espíritu Santo nos dé claridad de aquellas palabras descritas aquí y que éste pueda darnos y llevarnos a toda verdad con claridad y con el verdadero sentido de lo que tú inspiraste en estos escritos, hechos que acontecieron verdaderamente y que hoy son para nosotros motivo de reflexión, análisis y también de bendición. Mi Dios, te rogamos que tu Espíritu Santo nos confronte, nos convenza de pecado, de justicia y de juicio, y que, Padre, podamos nosotros eh, ser animados en función a tu palabra, a analizar nuestro caminar, nuestro andar, nuestro comportamiento, y que ante tu palabra, mi Dios, todas aquellas cosas que están mal queden al descubierto. Que tu palabra, que es como un espejo que revela lo que está en nosotros, que es como una luminaria que deja en evidencia todas aquellas imperfecciones que están en nosotros, pueda llevarnos al arrepentimiento y a volvernos a ti.
Padre, esta mañana nuevamente te quiero rogar que tú obres por intermedio de las escrituras en nuestras vidas, a pesar de mí, a pesar de mis deficiencias, de mis falencias como ser humano, como pastor. Te ruego, mi Dios, que tu Espíritu Santo certifique y también puntualice de mejor manera que yo aquellas cosas que tú has hablado por intermedio de este texto. Mi Dios, gracias. Y te ruego humildemente que me des la sabiduría y las palabras precisas y concisas para poder explicar lo que tu palabra dice y poder callar también aquellas cosas que ésta no dice. Padre, muchas gracias te doy en el nombre de Cristo Jesús. Oramos a ti. Amén y amén. Como les contaba, una de las grandes cosas que estamos viendo en este segmento del Evangelio según Marcos es nuevamente sus portentos, nuevamente sus acciones. Y la semana pasada concluimos el capítulo 4 hablando de un acontecimiento muy hermoso, conocido, pero hermoso a la vez, como lo fue cuando nuestro Señor Jesucristo calmó la tempestad. Él calmó la tempestad cuando los discípulos, que eran experimentados pescadores en su mayoría, cruzaron de un lugar del lago Genesaret al otro extremo. En ese intertanto se desató una gran tormenta que hizo que los discípulos perdieran la esperanza, perdieran la confianza y comenzaran a tener una crisis de fe. Pero una de las grandes cosas que nosotros vemos en ello es cómo Cristo Jesús muestra su gran poder y su gran autoridad incluso ante la naturaleza. No olvidemos cómo es que los discípulos terminan ese relato descrito ahí al final del capítulo 4, cuando ellos preguntaron y dijeron: ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Quién era este? Ellos habían estado con el Señor, ellos habían compartido ya durante un tiempo con Él, habían visto los grandes milagros y el poder y la autoridad que Él tenía. No olvidemos la gran diferencia entre la predicación que los saduceos, los fariseos y los escribas tenían dentro de su enseñanza versus la autoridad que nuestro Señor Jesucristo tenía, la cual venía desde la raíz, desde Dios mismo, porque Él era Dios. Ahora bien, eso es lo que este pequeño segmento está recalcando, la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio de Marcos comienza diciendo el Evangelio del Señor, o sea, el Evangelio de Cristo, el Hijo de Dios. Eso es tan importante porque Marcos, el siervo de Pedro, relata en esta visión del Evangelio, en esta visión de los acontecimientos que se dieron en ese entonces, cómo es que nuestro Señor era el siervo, pero no era solamente un siervo, no era aquel siervo sufriente descrito en Isaías 53 solamente, sino que también él era Dios sirviendo al ser humano. Por eso Marcos capítulo 10, verso 35 es el corazón de este evangelio, donde dice que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Muchos hombres, mucho más instruidos que yo, han dicho que ese es el versículo que de alguna manera más resume el contenido y el sentido que el Espíritu Santo inseminó en Marcos a la hora de escribir este evangelio, que Dios hombre vino a servir al ser humano pecador. Y él tiene esta gran virtud. El Señor Jesucristo no fue solamente un hombre sabio, no fue un gran maestro como muchos lo hacen ver. No, Él era el Cristo, el Mesías, el ungido. Pero no solamente eso, sino que era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Cuál fue la declaración de Pedro cuando el Señor Jesucristo les consultó a sus discípulos quiénes pensaban ellos que era Él? De manera que nuestro Señor Jesucristo no es solamente un profeta, no es solamente un hombre inspirado, sino que Él era el Hijo de Dios y por tanto, al ser el Hijo de Dios, era Dios mismo, puesto que tenía la misma naturaleza. Amados, esto es importante, es algo totalmente lógico, pero es necesario que lo comprendamos. Nosotros somos seres humanos, de manera que nuestros hijos son seres humanos porque tienen la misma naturaleza que nosotros. De la misma manera,
el Padre es Dios y el Hijo también es Dios, puesto que posee la misma naturaleza que su Padre. De esa forma nosotros entendemos que Jesús no era solamente un buen hombre, sino el hombre perfecto, el Dios hombre. Y él se encargó justamente de, por medio de estas acciones, ratificarlo una y otra vez. Lo vimos semanas anteriores como él tuvo la autoridad para perdonar pecados. Había un hombre que no podía, estaba incapacitado totalmente y el Señor Jesucristo le dice, levántate, toma tu lecho y anda, no sin antes haberle dicho que sus pecados le habían sido perdonados. Y esa sanidad fue el sello de que así como él tenía poder y autoridad para levantarlo nuevamente de su inmovilidad, él también tenía la autoridad y el poder que solo Dios tenía para perdonar los pecados de este hombre. De manera que vemos acá a Cristo, el Hijo de Dios. Y en este acontecimiento que Marcos está relatando, lo volvemos a ver el gran poder, la gran autoridad que nuestro Señor Jesucristo tenía por el hecho de ser el Hijo de Dios. Una autoridad que sin duda alguna asombra y que hoy día tiene el mismo poder y la misma relevancia que tenía en la antigüedad. Eso es lo que vemos nosotros en este pasaje, la autoridad y el poder de nuestro Señor Jesucristo para convertir a una persona que se encontraba en un estado totalmente dantesco, terrible, humillante, en un estado de vejación, donde la figura de la imagen de Dios en este hombre había sido completamente torcida, había sido completamente vejada. Y esto es increíble, ver cómo es que este hombre había estado ante la influencia del diablo, ante la influencia de demonios, de una manera tal que ya toda la humanidad que había en él estaba cada vez decreciendo a un punto en el cual las personas le tenían miedo. Y eso es lo que vemos nosotros acá. Este pasaje nos habla de cómo nuestro Señor Jesucristo cambió a una persona de ser un enemigo a un aliado. Y ese es precisamente el título de esta prédica, de enemigo a aliado. Y hoy vamos a estar viendo 3 puntos importantes que podemos señalar acá. En primer lugar, ¿quiénes son los enemigos del Señor? Y aquí, en este segmento, nosotros vemos 2 tipos de enemigos del Señor. En segundo lugar, vamos a estar viendo el poder del Señor, y en tercer lugar, la misericordia del Señor. Entonces, eso es lo que vamos a estar revisando. Primeramente, los enemigos del Señor, el poder del Señor, y en tercer lugar, la misericordia del Señor. Partamos primeramente con el versículo 1 al 5. Acompáñenme, por favor, en la lectura. Vamos a estar viendo los primeros enemigos del Señor. Marcos capítulo 4, verso 1 al 5, dice, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros, note bien todos los detalles, un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, desmenuzadas los grillos, y nadie le podía dominar, y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. O sea, vemos aquí un acontecimiento de una persona totalmente fuera de sus cabales, pero que más allá de una cosa de cordura, de un problema, de una enfermedad mental, evidentemente esto era superior a aquello. Era un estado totalmente distinto, totalmente sobrenatural, que las personas reconocían que había una influencia de demonios en él. Hermanos, hay una pugna constante entre el reino de la luz y el reino de las tinieblas, entre el bien y el mal. Ahora, tristemente, esa pugna ha querido ser demostrada, obviamente, por el sistema de este mundo de una forma que, no sé, el mal está a la par del bien. Se muestra este dualismo de alguna forma en el cual el bien es vencido por el mal y lleva esto a un tema de desesperanza. Siempre en las películas de terror, por ejemplo, de Hollywood, nosotros podemos observar
cómo es que el mal de alguna forma triunfa y es más poderoso que el bien. Películas de antaño como El Exorcista, vemos cómo este pobre curita no pudo hacer nada contra el demonio y finalmente termina siendo asesinado. O sea, el mundo, el sistema de pensamiento de este mundo, que evidentemente está bajo el dominio del enemigo, del diablo, trata de mostrar que hay una lucha entre el bien y el mal, pero que el mal triunfa, el mal triunfa. Cómo olvidar películas más contemporáneas, ¿cierto? En las cuales el mal queda en evidencia y cómo este finalmente termina haciendo de las suyas. Y eso es lo que el mundo trata de graficar, obviamente porque está bajo la imagen o la visión y el pensamiento del maligno. Pero lo cierto es que no hay punto de comparación entre el bien y el mal, entre Dios y sus enemigos más grandes, que son los enemigos directos en este caso, que correspondería al diablo y a los demonios. No hay, queridos, punto de comparación entre el poder que el enemigo puede tener y el poder que Dios tiene. Y eso es lo que vamos a estar viendo en nuestro segundo punto. Ahora bien, ¿qué es lo que dice acá? Dice acá que saliendo y cruzando al otro lado del lago, se fueron a la región de Gadara. Ahora bien, esto es interesante porque hay otros textos antiguos que señalan que la ciudad no era Gadara, sino que era Gerasa. De manera que, de acuerdo a los análisis geográficos de ese tiempo, lo más probable es que lo que dice Marcos y lo que dice Mateo en algunos textos más modernos correspondería a una variante y que en rigor el lugar geográfico al cual se dirigieron fue precisamente la región de Gerasa, la región de Gerasa, donde vivían pueblos que no eran judíos, sino que más bien eran gentiles. Eso es una de las preguntas que podemos responder del texto. También hay otra pregunta que se nos puede venir a la mente y quizás si usted está más relacionado o más acostumbrado a esta historia, podría a bien tener. Por ejemplo, Mateo señala que eran dos endemoniados los que se encontraban en este lugar. Dice Mateo 8:28, cuando llegó la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y es aquí donde existe aparentemente una contradicción entre lo que un texto dice y lo que el otro texto dice. ¿Por qué Mateo habla de dos endemoniados, mientras que Marcos y Lucas hablan solamente de uno? Ahora, el punto no es ese, no hay una contradicción acá. Lo que pasa es que, de acuerdo a lo que está descrito en Mateo, habían precisamente dos endemoniados, pero la interacción que el Señor Jesucristo tiene es con uno solo. Ambos son liberados, evidentemente, pero la interacción que el Señor Jesucristo tiene aquí es particularmente con uno. Esa es cómo conciliamos estos dos pasajes que no incurren en una contradicción de ninguna forma, sino que básicamente quien habla en ambos relatos es solamente un endemoniado. Así que de esa forma podemos conciliar esta leve o aparente discrepancia que existe entre los relatos de Mateo y los relatos de Marcos y Lucas. Ahora, cuando llegaron a la otra orilla de la tierra de los Gerasenos, de acuerdo a lo que acabamos de explicar, apareció este hombre endemoniado. Y nosotros hemos visto desde el comienzo del Evangelio, según Marcos, la constante oposición del enemigo, particularmente de los demonios y de los endemoniados, ante nuestro Señor. En los primeros 3 capítulos del Evangelio según Marcos, nos encontramos por lo menos con 4 apariciones o 4 menciones a endemoniados. ¿Por qué? Porque los endemoniados quedaron en evidencia, las personas que estaban bajo la influencia de demonios, quedaron en evidencia cuando la luz del mundo vino a este lugar. Y por ese motivo es que la pugna que estos tenían para con el Señor era continua y constante. Por ejemplo, en Marcos capítulo 1, versículo 24, vimos cómo en la sinagoga un hombre daba voces diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Ahora, cuando vemos a los demonios, muchas veces nosotros podemos decir, bueno, eso eran cosas mitológicas o son cosas que realmente no existen. Y por otro lado, tenemos personas que están fascinadas con los demonios o con los ángeles. Y hay esta polaridad de alguna manera. Algunos quienes se ignoran y quieren a voluntad desconocer la acción de los demonios y por otro lado quienes se preocupan tanto de los demonios que le dan un valor o un poder que realmente no tienen. Sin duda, el primer enemigo directo de
Dios, en este caso de nuestro Señor Jesucristo, fue justamente los demonios. Y en este momento había un hombre que estaba poseído por demonios, que estaba en un estado de enemistad contra Dios. Amados, sin duda hay oposición directa contra Dios. Y eso nosotros lo podemos ver claramente, claramente en personas y en formas de pensar. Eh, Hoy existen enemigos declarados del cristianismo. El satanismo, por ejemplo, es un enemigo declarado del cristianismo. No necesita mayor explicación, no necesita mayor análisis. El ateísmo también es un enemigo directo del cristianismo. ¿Por qué? Porque señala la base de que no existe un Dios. En tercer lugar, tenemos la hechicería. La hechicería también es un enemigo de Dios, un enemigo de Dios. El comunismo también, esta ideología política también es un argumento, un pensamiento, una ideología que atenta contra Dios directamente. El feminismo radical, como lo vemos ahora, o también llamado de la tercera ola, también está directamente oponiéndose a la voluntad de Dios. Todos estos movimientos, todas estas cosmovisiones del mundo son enemigos declarados y directos de Dios. Se oponen a la idea de Dios, sí o sí, de manera directa. Ahora, veamos cómo es que se describe este poderoso enemigo que se encontraba en ese lugar. Primeramente, dice que vivía en sepulcros, o sea, estaba ligado a la muerte. El Señor Jesucristo dijo que el diablo vino para matar, robar y destruir. Matar, robar y destruir. La muerte está ligada al diablo. Lo que el diablo más quiere es matar. ¿Por qué? Porque entiende que en la muerte de las personas, ya está la desesperanza y la condenación definitiva. Por ese motivo es que siempre lleva hacia la muerte. Siempre lleva hacia la muerte. Ese es una de las características, perdón, del diablo. Siempre a la mentira y siempre a la muerte. Vivía en sepulcros. Otra característica que tenía este endemoniado era que era poderoso. Dice que nadie podía atarles ni con cadenas ni con grilletes. Las cadenas se ponían en las manos y los grilletes se ponían en los pies con el fin de inmovilizar a esta persona. Y nunca pudieron ponerle porque tenía una fuerza sobrehumana, tenía una fuerza descomunal que impedía que las personas comunes y corrientes pudieran eh, atajar a este hombre y minimizar el riesgo del daño que él podría hacer o de la molestia que podía hacer. Y esto es bien importante, cómo es que este hombre fue poseído por completo por estos demonios. Ahora, una de las características de este pasaje es que se describe que este demonio, eh, y preguntado por el Señor le pregunta, ¿cómo te llamas? Y él le dice Legión, porque somos muchos. Y este término, Legión, habla un poco de lo que estaba sucediendo dentro de este hombre. Las legiones eran los escuadrones de Roma. Por eso los romanos eran los legionarios. Y estos hombres se agrupaban en contingentes. Y una legión estaba gobernada o mandada por un centurión, ¿cierto? Y cuya composición era de aproximadamente 6.000 soldados a pie y 700 hombres montados a caballo. Eso era lo que significaba una legión. Eso era. Entonces, en primer lugar, cuando él dice, me llamo legión porque somos muchos, le está dando la idea aquí de que por lo menos habían 6.500 demonios dentro de este hombre. Imagínense, 6.500 demonios. El Señor le llama espíritus inmundos. ¿Por qué espíritus inmundos? Porque evidentemente los demonios son espíritus, pero son inmundos porque se oponen a la pureza, se oponen a la santidad de Dios y por eso son considerados como inmundos. También porque ensucian y corrompen a aquellos en quienes están dentro. Por esa razón es que el Señor Jesucristo le llama espíritu inmundo. Pero en este caso habían por lo menos 6.500 aproximadamente, por lo menos 6.500 demonios dentro de este hombre.
con una fuerza descomunal, causaba terror en aquellas personas que le veían, que le veían. Otra cosa, otra característica del enemigo aquí es que él era incansable, incansable, de día y de noche, dice el texto, que gritaba en los montes y en los sepulcros. Los demonios no dejaban descansar a este hombre. Este hombre no podía dormir, realmente estaba fuera de sus cabales. Eso genera estos enemigos directos del Señor. En primer lugar, llevan a la muerte, están ligados a la muerte, son poderosos ante la perspectiva nuestra y también son incansables. Todo el día y toda la noche, mientras tú descansas, el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y es así, es una realidad. El enemigo de nuestras almas es incansable. Él no se cansa, lleva más de 6.000 años engañando al ser humano, engañando al ser humano y llevándolo a la muerte, de manera que él no tiene apuro en hacerte caer de golpe, sino que paulatinamente, poco a poco, lo va haciendo hasta que tú caes y hasta que genera, si es que no hay arrepentimiento, una destrucción en tu alma y en tu vida. Entonces, eso es tan importante. El enemigo no se cansa, este enemigo directo de Dios y enemigo también de nosotros no se cansa. Día y noche no deja tranquilo a aquellos que están siendo afectados por ellos. Y el último punto o última característica que vemos en este texto de cómo era este enemigo es que es autodestructivo. Los demonios lo único que buscaban era hacer que este hombre se autodestruyera. Por ese motivo es que dice el texto que se cortaba con piedras afiladas. Fíjese dónde vivía. Vivía en los sepulcros. Se cortaba con piedras afiladas. Eso es evidentemente una señal de alguien que está al borde del suicidio, porque lo que querían estos demonios con él era justamente que se matara, que terminara con su vida, porque el enemigo busca matar, robar y destruir. Y eso es este enemigo tan directo y tan declarado que nosotros hoy día nos podemos ver afectados o que las personas que nos rodean pueden verse afectados. ¿Cómo nosotros sabemos que este hombre estaba siendo llevado hacia al borde del suicidio? Lo sabemos porque el propósito de estos demonios era terminar con la vida de ellos, de él, perdón. Cuando es el Señor Jesucristo libera a este hombre, los demonios salen de él y dice el relato que entraron a un hato de cerdos, que son aproximadamente 2.000 cerdos que estaban ahí. ¿Y qué sucedió con estos cerdos? Estos cerdos saltaron de un acantilado y murieron. O sea, lo que los demonios querían era la muerte de él, pero el Señor no permitió que este hombre fuese muerto a causa de estos demonios, dándole libertad. Pero sí los cerdos murieron, porque eso era el fin último de lo que ellos buscaban, la muerte de este hombre. El enemigo de nuestras almas busca la muerte del ser humano. Por eso es que utilizan muchas formas por las cuales llevar a las personas a pensamientos de muerte, de mortalidad. Esto es increíble, pero es un ataque directo que nuestro enemigo, el diablo y sus demonios, tienen y realizan sobre aquellos que ejercen su poder. Ese es el enemigo directo aquí de nuestro Señor Jesucristo, un endemoniado que era un agente activo, pero que en realidad era una víctima al fin y al cabo. Era una víctima de esta legión de demonios que estaba dentro de él y que le estaba llevando a este acantilado de la muerte, utilizándolo de una manera figurativa. Ese es el primer enemigo que vemos acá, el enemigo declarado. Como les decía, estos enemigos declarados que hoy tenemos, pero también este texto habla de otros enemigos del Señor, unos enemigos indirectos, enemigos que pasan desapercibidos prácticamente, pero que no por ello, por pasar desapercibidos, no eran enemigos de él, sino que verdaderamente eran enemigos de él. Y son estas personas, es los dueños de los cerdos que fueron a la ciudad y que después todos estos ciudadanos de la ciudad de Gerasa llegaron donde el Señor Jesucristo a pedirle que se fuera. Marcos capítulo 5, verso 17 dice esto: y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Y aquí nos encontramos con otros enemigos, unos enemigos que son indirectos, que no son confrontacionales ante el Señor, pero que al ver lo que el Señor hace,
no quieren que Jesús esté con ellos. No quieren que el Señor obre en ellos. No quiere que obre en su ciudad, no quiere que obren en sus vidas. Le está jodiendo el negocio, le está echando abajo el negocio. ¿Saben por qué? Porque Gerasa estaba muy cerca de la zona de los judíos. Para los judíos, los cerdos eran animales inmundos. Estos hombres comían y criaban cerdos. De manera que desde la perspectiva judía eran personas totalmente inmundas, pero que ellos vendían ese negocio, vendían esos cerdos. Ahora bien, lo que nosotros vemos acá entonces es justamente cómo es que estas personas les molestaba a Jesús, les molestaba su obra, les molestaba que él liberara a algunas personas porque les echaba abajo el negocio, porque les molestaba a su vida, a su zona de confort, y por ese motivo ellos querían a Jesús lejos de sus contornos, lejos de su territorio. Hoy en día hay muchas personas así que también son enemigos de Dios. Quizás no son enemigos directos, como aquellos que pueden estar endemoniados, aquellos que pueden hacer acciones o prorrumpir discursos en contra de Dios, sino que también son enemigos de Dios aquellos que quieren a Jesús lejos de sus vidas, quieren a Jesús lejos de su ciudad. Hay personas que desprecian la idea de Cristo y del cristianismo, les carga, les aborrece, lo desprecian, no quieren simplemente. Ni siquiera hablan en contra de él, sino que lo rechazan, no quieren saber nada de eso. Y esos también son enemigos de Dios. Y son enemigos más peligrosos, llamémoslo así. No más peligrosos para Dios, sino que más peligrosos para sí mismos, porque están al borde de la autodestrucción. Están al borde de la autodestrucción. Y eso es una gran realidad. Hay personas que no se oponen directamente a Dios, no se oponen directamente a Jesús, pero no lo quieren cerca. No lo quieren cerca. No quieren que gobierne su vida, no quieren que les diga lo que tienen que hacer, no quieren que les diga lo que está bien, lo que está mal. Simplemente no lo quieren, no lo desean. Y eso es algo que se ve también cotidianamente. Hay muchos enemigos indirectos de la cruz de Cristo. Hay sectas que son directamente enemigas de la cruz de Cristo. Enemigos de la cruz de Cristo. Aquellos que eh, tienen una chapa de cristianos o aparentemente son cristianos, pero niegan la eficacia de la cruz y de la gracia de nuestro Dios para alcanzar la salvación, realmente son enemigos pasivos o enemigos indirectos de la cruz. El catolicismo romano claramente es un enemigo de la cruz de Cristo, porque ofrece a las personas la oportunidad de ser salvos, teniendo que recurrir sí o sí a la iglesia, teniendo que recurrir sí o sí a la intercesión de los santos. Y esos son enemigos de la cruz, enemigos de la cruz, enemigos indirectos porque aparentemente tienen simpatía por Cristo, hablan de Cristo, en sus templos tú ves cruces, tú ves a Cristo crucificado, ahí. Pero con su mensaje contrarían absolutamente lo que Cristo hizo, lo que Cristo dijo y el motivo por el cual él vino a morir. Es increíble eso, cómo alejan a las personas en vez de acercarlas. Cómo hablan de Cristo, pero en realidad no lo quieren. En realidad no lo quieren cerca. En realidad no lo quieren cerca. Eso pasa también con aquellos que ofrecen una gracia barata, aquellos que ofrecen el favor de Dios a cambio de dinero. ¿Quieres que Dios te bendiga? Pacta. ¿Quieres que Dios te bendiga? Ofrenda. Eso es una gran mentira. Es una gran mentira. Todo cristiano, todo cristiano sano, bíblico, sabe que es un deber el dar. Pero el hecho de que estas personas digan que si tú quieres recibir favor de Dios, si tú quieres que eso que Dios dijo, esa promesa de Dios se haga vida en tu realidad, tú tienes que sellar la palabra o pactar la palabra con dinero. Eso es una mentira. Y esa gente está echando a Cristo. Habla de Cristo, pero está echando a Cristo. No lo quiere ahí. Porque Cristo trae un mensaje totalmente distinto, el mensaje de la gracia, el mensaje de la misericordia. Y estos enemigos son más.
Estos enemigos de la cruz de Cristo son, en mayoría son más. Son más. Hay férreos opositores, como lo vimos, como estos demonios, pero también hay opositores indirectos que para sí mismos son más peligrosos que aquellos que se encuentran endemoniados. En segundo lugar, lo que vemos acá en este pasaje es el poder del Señor. Ya lo dijimos, Él es el Hijo de Dios, Dios mismo, Dios hombre, Dios hecho carne. Por eso el verso 6 al 13 dice, cuando vio pues Jesús de lejos, corrió y se arrodilló delante de él. Y clamando a gran voz, el demonio dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y le respondió, Legión, me llamo porque somos muchos. Y le rogaba mucho que los enviase fuera de aquella región. Fíjese lo que sucedió aquí. El poder de nuestro Señor, este hombre que nadie podía domar, que ni con cadenas ni con grilletes en los pies podían contenerlo, fue totalmente reducido por el poder y por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Hay enemigos poderosos como este caso, ante el cual los hombres temían, pero también no podemos desconocer que el Señor Jesucristo tiene un poder superior, mayor que el enemigo puede tener. ¿Dónde quedó este poderoso enemigo de Dios? ¿Dónde quedaron estos 6.500 demonios y su poder? Fíjese las acciones que realiza este hombre. Habla que llegó delante de él y se arrodilló. O sea, el Señor Jesucristo tiene poder, tanto así que ni siquiera fue necesario que él llamara a este endemoniado, sino que el demonio, al verle, reconocerle, inmediatamente se dirigió este endemoniado delante de él y se arrodilló. 6.500 demonios arrodillados delante de aquel creador del universo, el verbo hecho carne, Jesucristo, hombre. Fíjese, ¿dónde quedó este poder? Ahí relegado por completo, porque si alguien tiene poder es nuestro Señor Jesucristo. Dios tiene un poder supremo. Lo segundo que dice acá es que él le rogó, el endemoniado le rogó al Señor que no los echase del lugar. Le rogó, imagínense, le rogó. Lo otro que hicieron estos demonios fue obedecerle. Cuando él le dijo, sal fuera, los echó, ellos obedecieron. Le rogaron irse al hato de cerdos y se fueron al hato de cerdos, a esta piara de cerdos que estaba por ahí. Imagínense, imagínense. Increíble esto. Este ser súper poderoso que ni el exorcista, ni la película El Exorcista se le compara al poder que manifestaba, fue totalmente inmovilizado por el poder de nuestro Señor Jesucristo. Totalmente inmovilizado por el poder de nuestro Señor. Él es el Hijo de Dios. Él tiene poder. Él tiene poder. Muchas personas o muchos creyentes de pronto tienen miedo. Tienen miedo. Tienen miedo, por ejemplo, a la muerte. Como sabemos que este virus, ¿cierto? El coronavirus está afectando a muchas personas. Tristemente, muchos conocidos nuestros han visto afectados. Algunos han perdido la vida. Y empieza a gobernar la idea de la muerte. Y también muchos cristianos permiten que esta idea les deprima, que baje su ánimo, que lleguen a un estado de desesperanza. Pero nosotros no debemos estar en esa condición. Nosotros tenemos a un Dios poderoso, tenemos a un Cristo, a un Mesías que venció la muerte. Y hay una promesa que así como Él resucitó de entre los muertos, aquellos que estamos en Cristo, hemos muerto con Él y resucitaremos con Él. Resucitaremos con Él. De manera que no debemos tener temor a la muerte, porque Jesucristo tiene más poder. También muchas veces, ante manifestaciones demoníacas reales, porque hay manifestaciones demoníacas reales, nadie puede negar eso. Nadie puede negar que una persona puede verse bajo la influencia de demonios y, ¿por qué no?, bajo la posesión de demonios. Quizá a alguno de ustedes le ha tocado experimentar o estar en ciertos lugares donde ven cosas raras, donde las cosas se empiezan a mover. Y eso es real, eso no es simplemente sugestión, eso bien puede ser real. Ahora, la
pregunta es, ¿cómo respondes tú ante eso? ¿Con temor o con confianza? Sabiendo que es más poderoso aquel que está contigo que aquel que está con el mundo. En una oportunidad, el rey iba detrás del profeta Eliseo. Iban todos los carros en contra del profeta Eliseo para capturarle y darle muerte. Eliseo tenía un siervo, y cuando el siervo vio que todos estos enemigos y adversarios estaban acomodados para capturarles, en ese momento temió, Giezi tuvo miedo, y Eliseo, con mucha tranquilidad, ora a Dios y le dice, por favor, déjalo ver, abre los ojos. Y dice que en ese momento, el texto dice en Segunda Reyes, que en ese momento Dios le abrió los ojos espirituales a este siervo Giezi y pudo mirar y vio que en los montes estaba lleno de carros de fuego, carros que representaban la protección angelical que Dios tiene para con sus hijos. Queridos, es mayor el que está con nosotros que aquel que está en el mundo. No debemos temer, no debemos temer. El diablo tiene poder, pero su poder es totalmente limitado versus el poder que tiene Dios y ante el cual nosotros estamos bajo su protección. Así que, queridos, no olvidemos eso. Nuestro Dios es poderoso. El tercer punto que vemos acá en este texto es la misericordia del Señor. La misericordia del Señor. Es increíble. Cuando el demonio vio al Señor, la Biblia textual dice esto: ¿qué tenemos en común tú y yo, hijo del Dios Altísimo? La nueva Biblia de la latinoamericana de hoy dice, ¿qué tengo yo que ver contigo, Jesús, Dios del Altísimo? Este hombre que estaba endemoniado obviamente no tenía nada que ver con el puro y santo. Este hombre que estaba lleno de espíritus inmundos, nada tenía que ver con aquel puro, perfecto y sin mancha que había llegado a ese lugar. Realmente, queridos, un pecador no tiene nada que ver con Cristo. Las tinieblas no tienen nada que ver con la luz. El aceite con el agua no se mezclan. Sin embargo, el Señor Jesucristo vino a este mundo precisamente con el fin de llamar a los que estaban bajo el lazo del diablo, para darle libertad a los cautivos. Y que esto es una muestra del amor más grande que puede haber. Ninguno de nosotros tenía nada que ver con Cristo. Ninguno de nosotros. De la misma forma que este endemoniado, nada tenía que ver con él. Sin embargo, él vino a traer libertad. Él vino a traer libertad. Y la misericordia del Señor en la vida de este hombre nosotros la podemos ver en tres cosas. La primera es que el Señor le cambió. Él le cambió. Fíjese lo que dice el versículo 15. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Luego de que los demonios salieron de este hombre cambió. Ya no era aquel hombre indomable que no podía estar quieto, sino que lo encontraron sentado. Así solamente. Este hombre que gritaba en los montes y en las tumbas descontroladamente, ahora lo vemos descrito aquí en el versículo 15, en su juicio cabal, entrado en razón. ¿Se da cuenta? El Señor Jesucristo cambia. Quizá tú no estás o tú no estabas como el endemoniado. Pero cuando Cristo llega a tu vida, Él te cambia. Él te cambia, Él te transforma. Hay un cambio en tu vida. María Magdalena, la famosa María Magdalena, que a la pobre le han cargado un montón de cosas, normalmente es confundida como una prostituta, como alguien que luego lloró ante los pies del Señor Jesucristo y los lavó, pero eso es un mito, eso no es verdad, eso no es bíblico. María Magdalena no fue prostituta, no fue una mujer pecadora. Lo único que la Biblia dice de María Magdalena es que ésta fue poseída antes por 7 demonios. Y es lo que aparece descrito en Lucas capítulo 8. Ella había tenido 7 demonios. Ella había sido una mujer endemoniada. Y cuando Jesús la libró,
ella respondió ante el Señor con fidelidad y con servicio. Él cambió su vida. El Señor Jesucristo cambió la vida de quienes se encontraron en su camino con Él. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. De modo que, he aquí, todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. Todo aquel que se encuentra con el Señor Jesucristo y alcanza su misericordia va a cambiar. Si tú has sido alcanzado por la gracia de Dios, tú serás transformado. Vas a ir cambiando paulatinamente. Sin duda, el Espíritu de Dios te va a transformar. El segundo elemento que vemos aquí en este ejemplo de la misericordia de Dios para con este ex endemoniado es que él dirigió su vida. En el versículo 18 y 19, primera parte, dice, al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él, mas Jesús no se lo permitió. Fíjese, aquí, él dirigió la vida de este hombre. Él quería seguir a Cristo, pero el Señor Jesucristo no se lo dejó. Él dirigió su vida. Este hombre antes era dirigido por demonios. Ellos le guiaban, ellos le ordenaban lo que querían hacer. Anda y grita al monte, anda y métete a las tumbas, anda y molesta a las personas. Pero cuando tuvo su encuentro con el Señor, él ahora, el Señor, dirigía sus pasos y le daba instrucciones directas. Todos aquellos, hermanos míos, que hemos alcanzado la misericordia de Dios, ahora vivimos bajo la dirección de Él. No somos dueños de nuestra vida. Él es el dueño. Él nos da el lugar al cual debemos movernos. Él nos guía. Él hace eso. Él hace eso, amados míos. Él dirige los pasos de aquellos que son alcanzados por su misericordia. Ese es la segunda muestra de la misericordia de Dios. Y nos encontramos con un tercer elemento aquí de la misericordia de Dios. Y es que Él le hizo testigo. Le hizo testigo. Cuando Él señala que no quiere que le siguiera, sino que fuese a donde su familia y le contara las grandes cosas que el Señor había hecho con él. O sea, a este hombre que estaba profundamente perdido, contaminado con demonios, el Señor ahora le hace un testigo de él. Un testigo de él. El Salmo 66, 16 dice, venid, oíd todos los que teméis a Dios y contaré lo que ha hecho a mi alma. Aquellos que son alcanzados por la misericordia de Dios van a ser hechos testigos de lo que Dios ha hecho en su vida. Es increíble cómo una persona endemoniada se convierte en un predicador. En un predicador. Dice ahí el texto que fue a la región de Decápolis. Decápolis significa 10 ciudades. Habían 10 ciudades ahí. O sea, este ex endemoniado fue a proclamar a 10 ciudades lo que había sucedido. Increíble. La misericordia de Dios le cambió, le dirigió los pasos y también le hizo un testigo de su obra. El mandato que el Señor le hizo a este hombre, que fuera y le contara a los demás, en el griego tiene la idea de informar el mensaje de alguien a otra persona. O sea, cuando le dice, cuéntales esto, él está diciéndole, no cuéntales lo que te pasó, sino cuéntales lo que el Señor hizo contigo. Y esa es una gran diferencia. El Señor Jesucristo no mandó a este ex endemoniado a hablar de sí, sino que a hablar lo que el Señor había hecho en su vida. O sea, él como objeto pasivo de la acción de Dios en su vida. Amados, Dios nos da el privilegio de ser hechos testigos. Ahora lo curioso es que este enemigo de Dios, este hombre endemoniado, se convirtió ahora en un aliado para la obra de la predicación, de la anunciación de lo que Cristo hace
en el hombre. Eso es lo que sucedió acá. Eso es lo que sucedió acá. Este endemoniado que estaba separado de Dios, absolutamente privado de la verdad, privado de tener dominio sobre su propio cuerpo, fue alcanzado por la misericordia de Dios y llamado ahora a ser un aliado de él en la predicación de la obra de Cristo. Te quiero preguntar lo siguiente antes de concluir. Tú, hoy por hoy, ¿eres un enemigo de Cristo o un aliado de Cristo? ¿Eres un enemigo de Cristo o un aliado de Cristo? Aquí no hay tonos grises, es blanco o negro. O eres un enemigo o eres un aliado. O eres un enemigo o eres un aliado. Quizás tú puedes pensar que no estás tan mal, que no estás como el endemoniado, que él estuvo terrible. Y quizás te parecen más estos ciudadanos que no querían que Jesús estuviera ahí, que no querían que él les molestara, que él normara sus vidas, que él le dijera lo que está bien. Tal vez te identifican más con los ciudadanos que con el endemoniado. Pero en esta historia, ninguno de los ciudadanos alcanzó la misericordia de Dios. Ellos no querían estar con Jesús. Tal vez no lo confrontaron, pero la presencia de él les incomodaba y definitivamente no querían lidiar con él. Hay muchas personas que el evangelio les incomoda, pero déjenme decirles que aunque no estén tan mal como los endemoniados, por el solo hecho de ignorar a Cristo y de despreciar a Cristo, van a ser desechados. No olvides que en esta historia, aquel que alcanzó misericordia fue el que parecía estar más lejos del Señor. El que parecía estar más lejos del Señor. Solo él fue restaurado, solo él fue dirigido y también por la misericordia de Dios fue hecho testigo de Cristo. De enemigo, este endemoniado se convirtió en un aliado del Señor para su ministerio. Amado, tal vez tú no estabas tan mal como este endemoniado, pero el Señor también te ha mandado a ti a anunciar lo que Dios ha hecho, lo que el Señor ha hecho. Y ese es el llamado también para nosotros. Tenemos un Dios poderoso, un Señor poderoso, y hemos sido objeto de su misericordia. Quizás no te sientes con las capacidades para anunciar a Cristo. Quizás no te sientes con el conocimiento para anunciar a Cristo. Pero lo que tú estás mandado a hacer es anunciar lo que Él ha hecho. Lo que Él ha hecho. Y este hombre no necesitó clases de teología. Este hombre no necesitó cursos introductorios para predicar, curso de evangelismo explosivo para poder hacerlo bien. Este hombre lo único que tenía era aquello que el Señor había hecho con él. Y eso era lo que él le mandó, en lo que el Señor utilizó para hacer su nombre conocido en Dios ciudades. Amados míos, Dios nos da esta oportunidad a nosotros. Hemos sido objeto de su misericordia. Anunciamos el mensaje de aquel que nos sacó de las tinieblas a la luz, de aquel que nos dio libertad cuando estábamos en cadenas. Y tú, a ti te digo que no crees en Cristo tal vez, que estás dudoso, te digo a ti que ten cuidado, porque quizás no eres un enemigo del cristianismo, quizás eres un simpatizante, pero si tú no quieres a Cristo cerca de ti, si tú desprecias a Cristo, corres un gran peligro. Pero Dios hoy nuevamente te da la oportunidad de alcanzar misericordia, la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Solo tienes que reconocer tu condición de pecado, tienes que arrepentirte de ellos y creer en el Evangelio, creer en aquel Jesucristo, Hijo del Dios viviente. Les quiero rogar que oremos al Señor. Padre bendito, gracias por esta mañana, gracias por tu palabra,
Gracias porque ella es realmente